Ya estamos de vuelta para continuar con Diálogo y nuestro primer invitado. Se trata del doctor Jorge Seinfeld, quien es profesor de la Universidad de La Plata en Argentina. Estamos hablando sobre la fiscalización, aquella que queremos que se cumpla de manera transparente y conduzca al fortalecimiento de la democracia. Para ello, doctor, mucho tiene que ver la participación ciudadana. ¿Cómo motivar a que la gente participe de un proceso de fiscalización, pero de una manera activa, no como un invitado de piedra, que esté presente, escuche y se vaya? Por supuesto, para mí es la transformación de la participación de la ciudadanía es esencial. Es esencial porque se fueron transformando nuestras democracias y pasamos a denominarse una democracia liberal o social a pasar a ser una democracia participativa. ¿Por qué? Porque los distintos sectores se empiezan a involucrar en las cuestiones de Estado. Eso lo vemos perfectamente en los últimos 20 años en toda América Latina. O sea, la necesidad de querer ser parte de las decisiones de gobierno, de las decisiones políticas de gobierno. Está en el gobierno si fracasan o no, si son escuchados o no, y hay distintas maneras o distintos canales de participación. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las participaciones, nosotros tenemos distintos elementos constitucionales, como pueden ser las denominadas formas de democracia semidirecta, como puede ser consulta popular, plebiscitos, referéndums, etc. O sea, que sean parte de las leyes. ¿Por qué no se puede consultar al pueblo para que sea parte de la ley? Porque no se puede. Acá sé que ha habido bastantes consultas populares. En la medida que uno lo profundice, la ciudadanía se va a sentir mucho más activa y mucho más protagónica en decisiones políticas fundamentales para su vida. Claro, por supuesto. El otro camino son también los estamentos intermedios. Los estamentos intermedios para mí juegan un rol fundamental. Estamos hablando de las organizaciones, los colectivos, los grupos ciudadanos. Exactamente, que están en distintas manifestaciones, ONG, grupos sociales, sectores de vecinos, que van a buscar participar de temas muy elementales. Por ejemplo, presupuesto participativo, tenemos en algunas ciudades en Argentina, decide de presupuesto qué obras hacer en su municipio, en su barrio. Los que ganan se tratan de buscar, de generar controles con respecto a si realmente se hace esa obra, donde el vecino participó votando qué obra quería para su barrio, cuál era prioritaria. Entonces son temas que lo empiezan a involucrar. Ya tenemos la consulta popular o el referéndum o el plebiscito a lo macro, ¿no es cierto? Exacto. Ya a lo intermedio, las organizaciones, los propios gobiernos locales. Sí. ¿Otro espacio? No, y otro espacio, por ejemplo, la posibilidad de ser escuchado en la Asamblea Nacional. Ya de manera individual. Ya de manera individual o representando un colectivo también. ¿Por qué no? Ya. Entonces, son maneras de diálogo, de canales que el Estado deja de ser una abstracción. Acá el problema es que el Estado deje de ser una abstracción o una entelequia, que haya canales de comunicación permanente como vasos comunicantes entre sociedad y Estado. El Estado debe dar respuestas ante las demandas que plantea la sociedad. Esa respuesta en un Estado de Derecho se da a través de la ley, obviamente, y en la casa donde se traducen las leyes es donde cobra real protagonismo. Y acá es muy interesante lo que hacen ustedes de transmitir sesiones en comisión, cosa que no es muy usual en América Latina, porque realmente se ve el trabajo del legislador ahí. O sea, mi legislador, al representante que voté, ¿está trabajando o no está trabajando? ¿Cumple o no cumple? ¿De qué manera le hago llegar mis demandas? Y ¿Interviene, no interviene? ¿De qué manera interviene? Pero por supuesto, ¿Cómo actúa? Por supuesto. Todo eso es parte de la fiscalización también, pero que hace la propia ciudadanía. Y entonces es muy interesante. Entonces hay que profundizar los lazos, a ver cómo, hay que buscar la imaginación de los gobernantes y de los ciudadanos para poder llegar a buen puerto sus propias necesidades. Doctor, ¿cómo un proceso de fiscalización no debe coincidir con una coyuntura política determinada? Sí. Es decir, me aprovecho del momento político para sacar tal caso que va a ayudarme políticamente, y además sea de manera individual, de manera de un partido político, de manera grupal. ¿Cómo? Y saber claro, y es la profesionalización. La fiscalización son procesos profesionales altamente profesionalizados, donde los controles se dan de dos formas, se dan a nivel horizontal y se dan a nivel vertical. Horizontal son el resguardo de las esferas de poder y las distintas instituciones para resolverlo. A nivel de fiscalización está las unidades fiscalizadoras, en este caso el Congreso o la Asamblea Nacional.
Pero también hay otras instituciones que también se han consagrado, como el Defensor del Pueblo. Ajá. Hay instituciones que benefician y buscan el diálogo, los canales de comunicación entre ciudadanos y poder político. Entonces, si uno logra concretar una idea o una visión de un proceso formal, respetado, tolerado por todos, sin generar tensiones, sino consensos, para llegar a hilos conducentes en la medida que se pueda encontrar las auditorías contemporáneas en las funciones, bueno, va a ser mucho más saludable para el pueblo y para el Estado mismo. Mucho tiene que ver también, doctor, la oportunidad con que llega un resultado. Se cumplen todos estos factores que usted ha dicho, se han creado los vasos de comunicación necesarios, se pone el caso sobre la mesa, se resuelve, los resultados llegan 5 años después. Es decir, ahí ya no hubo un trabajo bien hecho. Lógico, porque tiene que ser contemporáneo. Tiene que ser en el momento preciso, por supuesto, sea cual sea el contenido de ese resultado. Seguro. Y ser respetado no es cuestión de destituir al funcionario, es cuestión de corregir al funcionario. Si hubo corte de cabeza, ni modo, pero lo importante era corregir el error que se lo investigaba. Doctor, ¿cómo una investigación que de pronto puede referirse a un caso muy científico lo puede aterrizar a un nivel en donde todos lo comprendamos? La investigación científica, ¿de qué manera debe motivar que la gente no se asuste sobre un caso que esté siendo investigado? No sé si me explico la pregunta. Sí. Nosotros en Argentina hemos tenemos actividades dentro de la Academia de Actividades de Extensión, que es de qué manera es poder llegar al ciudadano común. O sea, líneas de investigación, consultoría jurídico gratuito, lo hace mi propia facultad, mi facultad de Derecho, hacemos consultorios jurídicos gratuitos, llegar realmente a las demandas del ciudadano, realmente terminar con el aislamiento del lado de la universidad. No, la universidad es imposible, no se puede llegar. O las mismas instituciones políticas, muchas veces al ciudadano común lo revela y tiene un fuerte temor o no sabe cómo poder generar actividades. Yo creo que hay una responsabilidad importante en estas instituciones que se han creado en la Asamblea Nacional, por ejemplo el caso de la Escuela Legislativa, que deberán imaginar formas bien concretas de formar, capacitar y llegar a los ciudadanos. Pero está en cada uno la responsabilidad y en la imaginación de qué manera puede concretar esos modelos de capacitación y allanar esa investigación o esos conceptos científicos en temas del común. Muy bien, la preparación de las personas, de las instituciones, es factor indispensable para lograr los resultados que motiva una materia de fiscalización. Se me venía a la mente, por ejemplo, una investigación que se haga sobre una patente. Sí. Alguien creó un medicamento, pero esa creación le motivó que se enriquezca ilícitamente. Claro, se trata de una investigación muy científica, muy especializada, pero que a la postre la gente está relacionada con esa medicina que se acaba de descubrir. Bueno, claro. Entonces, para evitar que lo abstracto de la investigación científica ahuyente al ciudadano, tiene que ver la preparación de la institución. La educación es básica. La educación que lleva en todos los sentidos es básica. La investigación y la educación de cada uno. Pero lógico. Si no, no podemos hablar de avanzar en materia de fiscalización. Doctor, la fiscalización transparente, y así lo hemos identificado a este espacio, fortalece la democracia. ¿Por qué? Es absolutamente. Es un tema fundamental porque la transparencia genera información y esta tiene que ser accesible a todos. Todos tienen que saber y conocer lo que realmente pasa en los distintos organismos del Estado, servicios públicos, etcétera. No puede gobernarse a espaldas o en forma oscura cuando utiliza presupuesto económico del erario público, que es el de todos. O sea, utiliza el dinero de todos para un tema oscuro, que sea lo más transparente, que dé todas las informaciones. Hoy tenemos herramientas fundamentales, tecnológicas, como es Internet. Todos prácticamente las instituciones de gobierno tienen un espacio, tienen una web, uno puede comunicarse, que los publiquen. Que publiquen realmente lo que están pasando, cómo están imputando sus partidas presupuestarias. El otro gran control que tiene el legislativo o la Asamblea Nacional es el presupuesto. El control presupuestario es fundamental. El tema es cuando se desvían esas partidas presupuestarias. Uno va, lo aprueba perfecto, el Ejecutivo las desvía. Y no quiere dar explicaciones de por qué la desviación.
¿Cuándo va a rendir cuentas? Entonces, me parece que la transparencia es un elemento esencial de la democracia. La democracia se basa en 3 principios básicos: la libertad básica del ciudadano, la igualdad, por supuesto, de oportunidades, pero luego es la división de poderes, el respeto y la alternancia del poder. Y en ese respeto de independencia de los poderes, debe estar contemplado la participación de los ciudadanos para sentirse respaldados, que no hay abuso ni de la justicia, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo. Ahí está el modelo de contrapesos, ¿no? Eso es parte de la conferencia que usted brindará aquí brindar en esta serie de charlas y de conferencias magistrales que ha preparado la Asamblea Nacional. Así es. Bueno, estaremos atentos entonces al contenido de esa conferencia magistral. Queremos agradecer a nuestro primer invitado en el programa del día de hoy de Diálogo, el doctor Jorge Seinfeld, profesor de la Universidad de La Plata de Argentina. La fiscalización transparente fortalece la democracia y nos hemos enterado de cómo se tiene que trabajar en esta materia, sin llegar al escándalo, sin ser parte de un show mediático, sino ser parte constructiva de una sociedad como todos nosotros nos merecemos. Gracias, doctor. Les dejamos por unos segundos, tenemos importantes mensajes para ustedes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo a través de la radio y de la televisión legislativa.